A la revista informativa Democracia llegan Vicente Albornoz y Sebastián Oleas, conocidos como Los Explicadores. Para presentarnos, clarito está, nos explican en sencillo las cosas difíciles de entender. En XFM y Democracia M da inicio, Clarito está. Amigos, muy buenos días, estamos aquí en Clarito está. Y vamos a hablar de economía. Sí, eso creo que es muy el tema del bien, programa. bienvenidos. Hemos hecho la gran innovación hoy día en nuestro programa y el tema de hoy va a ser hablar de economía. Totalmente Estamos sorpresivo el tema. Estamos cambiando, estamos modificando, nos Sí. estamos evolucionando con el Totalmente. tiempo. Propuesta nueva para nuestros oyentes. Les Vamos a hablar de saludamos, economía. cordialmente les saludamos, Sebastián Oleas y Vicente Albornoz. Hoy ya tenemos un invitado. Y tenemos un invitado, hemos traído al economista Julio Malo, un economista ecuatoriano exitoso que trabaja en Lima. Le damos la más cordial bienvenida y él nos va a ayudar con algunas opiniones sobre temas financieros internacionales. Él ha trabajado varios años en bancos internacionales fuera del país, pero es ecuatoriano y Triunfa en el exterior. triunfa en el exterior. Ecuatoriano que triunfa en el exterior. Muy bien, triunfa. Exactamente. Entonces, es un honor para nosotros tener aquí a Julio. Hola, Vicente. Yo sé que estaba esperando que te pregunte cuál es el dato de la semana. Ujú. ¿Cuál es el dato de la semana, Vicente? El dato de la semana, Sebastián, es menos 4%. Ah, Menos 4%. o sea, es una reducción. Exactamente, es una reducción. Pues Sí. probablemente no me tenga, por tu cara, probablemente no me tenga que alegrar, ¿no es cierto? No, Ya. no es que cayó la pobreza, no es eso. No cayó la desnutrición tampoco. No cayó la desnutrición, no es que cayó, bueno, no es que cayó, No ha caído la desnutrición. no cayó la inflación tampoco. Tampoco. Bueno, sí se cayó, pero no es de eso lo que Pero estamos no es- hablando. Ok. Eso, Ya sé, la bolsa. la bolsa, la bolsa bolsa no cayó, se puede. ha caído más de eso. Más de eso cayó la bolsa. A ver, ¿qué es? Es la caída del PIB del primer trimestre del año pasado al primer trimestre de este año, dato revisado por el Banco Central. Publicado el 30 de septiembre, ¿no es cierto? Publicado en realidad el 3 de octubre, hicieron público el dato. Entonces, lo que vemos es que hay una caída del PIB, o sea, una contracción del PIB en el primer trimestre de este año, 2016, fue 4% menos que en el primer trimestre del año pasado. Es una contracción bien fuerte. Y esa contracción se da justo cuando el Fondo Monetario Internacional decía que toda la economía iba a caer el 4%, fíjate tú. Ya. Entonces, tan equivocados no estaban, pero la economía ecuatoriana se contrajo en 4% del primer trimestre 2015 al primer trimestre 2016. O sea, eso básicamente la pinta mal para el resto del año, ¿no es cierto? Sí, exactamente. Y bueno, este dato es esta es la segunda vez que dan el mismo dato, ¿no? O sea, el dato de la contracción de la economía del primer trimestre 2015 al primer trimestre O sea, 2016. digámoslo de otra forma, es un dato revisado. Es un dato revisado. Hace 3 meses dieron el dato de la misma variación y era solo, entre comillas, lo de solo, porque igual era una contracción de solo 3%, que ya era durísimo. Ya. Y ahora subió a 4% la caída del primer trimestre 2015-2016 del PIB. O sea, bien alto, bien alto. ¿Ah? Claro, y para cumplir las predicciones de contracción de, ¿qué aguantes? ¿1.7%? Sí, claro, el Banco Central dice que este año vamos a contraernos solo en 1,7%, pero bueno, hay un dato nuevo. Ya. El segundo trimestre de este año versus el segundo trimestre del año pasado, caímos en 2.2%. O sea, la pinta bastante mal, ya. La pinta bastante mal. La pinta bastante mal y no es alhaja para ningún país contraerse. Ya el Ecuador lleva 4 trimestres consecutivos de contracción. Pero según Y el seamos gerente del Banco realistas, Central, es una recesión. ya hicimos un programa Ya sobre hice, eso. El gerente del Banco Central decía que esto no era una recesión. Sí es, ¿sí, no? Era una desaceleración. Un mal momento. Un mal momento, un bajón. Sí. Y después decía que tenía que cumplirse. Una tarde lluviosa. Sí, y que después saliera arcoíris. Pero no. Ya. O sea, Él decía que tenía que haber como inflación de 30%. inflación de 30%, caída en el desempleo de no sé cuántos puntos Más porcentuales. rapidísimo. Se inventó un montón de definiciones, pero según él no estamos en recesión. Recesión. Estamos, no sé, pues en una tarde lluviosa, Una tarde, sí. triste y gris, donde el sol no ha salido, pero es cuestión pasajera. Mañana saldrá el sol y veremos con alegría a los pajarillos cantar bajo la luz del astro rey. Bien, bien, Vicente. Muy bien, Vicente. Muy bien. Sí. Amigos, a ver, vamos a hablar de un tema doloroso. Sí. Y para eso quisiera introducir Un tema musical ad hoc. Para estar. un tema anestésico. Exacto, un tema necesito. Sebastián nos ha propuesto para hoy día Claro, un es tema que había que resarcirnos un poco del boom, boom, Anestésico. boom de la semana pasada. Por favor, les recomiendo el tema de los Ramones ahora. Ahora vamos a ir a un tema de los Ramones en el cual dice, por favor, anestesia. Que exactamente. Narcotizan. Narcotizan. Algo así dice la música que vamos a ver hoy día.
Y eso es porque sentimos que nos están tratando como de anestesiar, ¿no? Sí, exactamente. Para que no sintamos la crisis. Y vamos con los Ramones cantando I wanna be sedated. Quiero ser sedado. Exactamente. I wanna be sedated. Nothing to do, nowhere to go home. I wanna be sedated. Bien, es un mérito de este programa el poner música tan Diferente. inusual a Sí, estas a horas de la mañana. Pero sin duda es un mérito de este En todo programa. caso, algo quiero decir a los Ramones, la banda ya no existe más. Se han ido muriendo de a poco los miembros. Pero el punto es que ellos patentaron la canción de los 2 minutos. O sea, básicamente sus temas duraban 2 minutos. Ya. ¿Sí? Entonces, básicamente son temas punk de 2 minutos. Por eso pegamos. Son temas que pegan más con la época del Exactamente. Del Twitter. Del Son Twitter. temas rápidos, cortos. Exactamente. Eficientes, digamos, en duración. Y o sea, después de escuchar a los Ramones, esperemos que estemos ya... Estamos un poco sedados, ya Ya no nos va a estamos en doler ambiente. tanto el dato. Y volvemos a insistir en el dato de hace un rato, 4% caída del PIB del Ecuador del primer trimestre 2016 versus el primer trimestre 2015. Eso significa que entre enero, febrero y marzo de 2016 la producción del país fue en promedio 4% más chica. menos que entre enero, febrero y marzo del 2015. ¿Y eso qué significa? Significa menos empleo. Bueno, no menos empleo. Menos empleo formal. Sí, porque también ya discutimos Sí, esto ya en un programa, discutimos que ¿cierto? cae el formal, pero sube el informal, entonces el empleo total no O cae. sea, básicamente se han perdido empleos de calidad, empleos mejores remunerados. Empleos adecuados. Esa es la palabra exacta. exactamente. Significa más pobreza, desgraciadamente. Todo indica que... Bueno, ya el año pasado ya subió la pobreza. Todo indica que este año vamos a volver a ver un aumento de pobreza. Y quizás peor que el del año pasado. La década ganada, ¿te suena? No me No, suena. no, a mí tampoco me suena. Tampoco me suena. A mí tampoco Muy me suena. ganada la década. Pero bueno. Pero todo indica que el 2016 tendremos un mayor aumento de pobreza, lo cual es trágico. Significa que, no sé, ilusiones destruidas, carreras, planes que ya no Probablemente se personas que concretarán. están cuestionando si siguen o no en Ecuador, así de plano. Vicente, puede ser. ¿qué crecimiento necesita el Ecuador para crear nuevas plazas de trabajo? A ver, esta es una pregunta bien compleja, pero al menos deberíamos crecer más o menos como crece la población en edad de trabajar. Y la población en edad de trabajar está creciendo al 2,5%. Claro, entre 2,8, Eso es como la base mínima. Lo mínimo. Para que no se destruyan puestos de trabajo. Te hago la pregunta porque en el Perú, donde yo vivo, el pronóstico para este año es 4% de crecimiento. 4% de crecimiento, pero positivo. Más 4. Ya, Más 4. muy bien. Aquí fue menos 4 el Más primer 4. trimestre. Pero es 4 al Y final. aún así Es un 4, igual es 4. Ajá. Estamos como el Perú, estamos en 4. Claro. Un signito no signito, significa nada. No significa nada. Pero aún así no es un resultado satisfactorio porque el número que maneja el Perú para crecimiento sano que genere empleo y prosperidad y sobre todo reducción de la pobreza es 5%. Por lo menos 5% para reducir la pobreza. O sea, la meta de ellos es al menos 5% de crecimiento para generar empleo de calidad y reducir pobreza. Exactamente. Estamos mal. Sí, evidentemente. Creo que el Perú y el Ecuador sean muy distintos. No, la verdad somos bastante parecidos. El Ecuador sí, lo que sí, el Ecuador sí redujo mucho la pobreza, sobre todo del 2001 al 2006 tuvimos una fuertísima reducción de pobreza. Ha continuado reduciéndose la pobreza hasta A el un 2000, ritmo- hasta el 2014, un ritmo distinto. más lento, pero ha continuado reduciéndose la pobreza. El año pasado subió la pobreza un poquito y este año suponemos que subirá bastante. Pero bueno, amigos, con estos datos dolorosos del decrecimiento de la economía ecuatoriana y con esa canción tan narcotizante que hemos oído ahora en esta radiante Los mañana de la Ramones. ciudad de Quito, les dejamos y volvemos luego de una corta pausa, pero no se olvide, Pero bancó. Grupo Promérica. Amigos, volvemos aquí en Clarito Está. Ya les narcotizamos entre la música que pusimos hace un rato, el tema que pusimos y los datos que les dimos. Suponemos que ya están hechos al dolor de lo que viene. Claro. Porque vamos a analizar temas dolorosos. Sí, vamos a hablar de deuda. Pero no es cualquier deuda, es una No. deuda cara a corto plazo. Sí. Sí. Bueno, algo ocurrió la semana pasada, ¿no es cierto? Que lo que deberíamos hablar. Sí, el miércoles de la semana pasada hubo una emisión de bonos ecuatorianos, o sea, el Ecuador vendió unos papelitos que dicen el tenedor de este bono recibirá en el año 2022 X cantidad de dólares. Y va a ganar además el 10,75% de intereses de aquí hasta esa fecha. Eso O son sea,
Esos son emitir bonos, pero Claro. no fueron 2, 3, 4 dolaritos. No. No. 1.000 millones. 1.000 millones, es ya la segunda vez que emitimos 1.000 millones. el año? A esa tasa de interés. Sí. ¿En qué? ¿En 3 meses? ¿En 4 Exactamente, en 3 meses. meses? Sí. Y claro, ahí deberíamos hacer la típica pregunta incómoda. ¿Mucho o poco? A ver, ¿O caro o barato? Sebastián, te voy a sorprender con la respuesta. Dale, porque dale. tú siempre estás acostumbrado a que yo ahí responda depende. Exacto. No, aquí sí es clarísimo, es mucho. Ya. Mucha tasa de interés, mucha deuda y muy poco plazo. Muy pronto. Sí, se vence muy rápido. Estamos hablando de que se vence Claro. en 6 años. Ya, para que te hagas una idea, o sea, acabamos de emitir 1.000 millones de dólares, es decir, acabamos de endeudarnos por 1.000 millones de dólares a un plazo de 6 años. 1.000 millones más a lo que ya teníamos en el pasado. Por cierto, ¿no? o sea, esto es lo nuevo, ¿no? Sí, sí, yo 1.000 sé. millones a 10,75%. Casi, Sí, casi 11. A estándares internacionales casi chulquero esto, pero bueno, da lo mismo. Sí, Y hay que pagar en el 2022. sí. Solamente para que te hagas una idea, por ejemplo, Argentina, bonos a 3 años, 4,07%. Argentina, pero está en crisis, ¿o no? Ok. Bueno, y aquí vamos a salvarnos, ¿cierto? Como Ya. mal de muchos, consuelo de tontos. Brasil, 5 años, 11,39%. No, hombre, alguien ha estado peor que nosotros. Peor. Más peor. Chile, por ejemplo, a 5 años se puede endeudar a 3,8%. Colombia, Ya. acaban de fallar el proceso de paz, pero les prestan al 6,8%. ¿A qué ¿A qué plazo? plazo? 5 años. México, con narco y demás cosas, a 7 años, 5,95%. O sea, excepto Brasil, a todos les presta más barato que a nosotros. Claro, bueno, como mande mucho consuelo de Bueno, tontos. siempre habrá alguien habrá uno, siempre habrá ahí por Espérate, un país. déjame adivinar, déjame Empieza pensar. con B corta Empieza con... y termina con A. Y tienes una sola oportunidad. Será Venezuela. Muy bien. Venezuela, a ver, espérese. Yo no sé si hay que poner otra vez los Ramones para que Creo nos que podríamos narcoticen volver a poner los antes Ramones. del shock de que la tasa de interés y el plazo que pagan los- Exactamente. antes de que nos den el dato de Venezuela, vamos a Vamos volver otra vez a oír con los Ramones. Narcotízame. I want to be sedated Ah, no, con los Ramones. cédame. Quiero que me cedes. I wanna be sedated. Nothing to do, nowhere to go. I wanna be sedated. Esto nos sirve de consuelo, decía Sebastián. Venezuela- Ya sedados, listos para el golpe que vamos a recibir. Venezuela, ¿a qué plazos y a qué tasas se endeuda? ¿A 5 años? ¿A 5 años? 24,22%. No puede ser. Sí. No, pero tengo una mejor. Venezuela, un año. Los bonos se venden con una tasa de interés de 49,89%. Pero, digamos, no se está endeudando. Esa es No. la tasa a la que se están Claro, negociando. negociando, exactamente. Claro. Ahora no te es pregunto nueva algo deuda. sobre Venezuela. Venezuela sigue teniendo una capacidad petrolera Impresionante. que es la primera del mundo, O sea, tiene las reservas más grandes del mundo, ¿no es cierto? Correcto. aunque la producción en este momento está decayendo, claro. decayendo. Sí, por supuesto. O sea, por lo menos en principio hay algo con que garantizar eventualmente. A la larga, A la algún día. larga. O sea, podemos ir a escarbar el suelo y El sacar. Ecuador también produce petróleo. Sí, pero creo que mucho de lo que podríamos vender y en el Ya está futuro ya vendido. está vendido. O sea, ya no hay mucho más que De aquí, sirva. de aquí a algunos añitos está comprometido buena parte de nuestro O petróleo sea que a la China. no va a ser muy fácil pagar esta nueva deuda. No. O sea, ¿qué Aquí- quieres que te diga? aquí O sí sea, estuvimos un año. Parece ser, no, y de hecho de eso va el programa de hoy. O sea, de hecho eso va. Solamente, a ver, porque déjame hablarte de Japón. Porque hay gente que se puede endurar inclusive más barato. Ah, claro. Entonces he visto que la discusión pasa como, no, lo que pasa es que todavía nuestro porcentaje de deuda con respecto al PIB es bajo, estamos súper bien. A ver, pues espérate, te voy a decir dos países que tienen mucho más deuda que nosotros y que pagan menos tasa de interés. Correcto. El uno es el Japón, como ya creo que tú lo dijiste. Ya, voy a hablar de Japón. Y el Dale, otro dale. de ser Grecia. El otro de ser Sí, Grecia. sí. Japón. Japón. Bonos a 5 años. Ya. Tasa de interés Doloroso, va a ser doloroso ese dato. menos 0,22%. No puede ser. Les O sea, pagan. O sea, tienes que poner plata encima. Vea, señor gobierno del Japón, Exactamente. por favor, deme cuidando mi platita. Guarde Yo la le pago un cuarto por ciento, un Adicional. cuarto de un porcentaje para que usted me cuide la platita. A 7 años, menos 0,20%. A 7 años. Sí. Qué bárbaro. ¿Y tienes por si acaso a 20 años o algo así? No, o sea, sí, podríamos buscar. Déjame, Ya. mientras No, te comento tranquilo. una cosa, buscamos esto. Hasta 50. Y esta página estaba entretenidísima, la verdad. Veamos. Y lo que te quería contar es esto, a propósito de esta relación, ¿no? De que todavía podemos endeudarnos, de que tenemos espacio. ¿Cuánto es para la endeudarnos. deuda en el Japón? Deuda en el Japón con respecto al PIB Sí, el doble. es 261%. O sea, tienen casi 3 veces más deuda que PIB y así todo la gente confía tanto en la seriedad Claro. del gobierno japonés y en su voluntad de pagar y repagar la deuda. Exactamente. Pase lo que pase, que le prestan pagándole, le prestan con tasa de interés negativa. Es correcto. Eso es impresionante. Qué suerte los Y japoneses. el nivel de deuda por persona está calculado alrededor de $96,476.
Casi $100,000 de deuda Por persona, por japonés. Sí. Un montón. Déjame, ya se cargó esto, te cuento. Ya. Deuda japonesa. Deuda japonesa, aquí está. India, Indonesia, Japón. A 40 años. Ya. 0,5%. Japón se endeuda 40 años al 5%, al 0,5%, al 10 medio años- por ciento. Hasta 10 años tienes tasas de interés negativas, menos 0,06%. O sea, la gente le paga al Japón para que tenga la gentileza de dar cuidando la plata. Sí. Qué barbaridad. Pakistán, ¿te suena Pakistán? Sí, claro, país complicado. A 30 años, el 11%. Básicamente lo que 30 años, lo el que nosotros 11%, estamos pagando a 6 años. 11%. Siempre hay que aclarar, es importante que haya una relación inversa. O sea, mientras más es el plazo, más sube la tasa de interés. Más bien una relación directa entre tasa y plazo. Ok. Algo más cerca del vecindario, Panamá o Perú. Y déjame buscarte. Panamá, Perú tengo información. Estaba muy entretenida. Esta página se llama investing.com y básicamente es tasas Bueno, ¿qué tasas de interés paga Panamá? tasas de interés y... Panamá o Perú. ya, un segundo. ¿Está cargando esto? Claro, la idea es, si tienes un plazo más largo, entonces tienes que pagar una tasa más alta. Por eso que el Japón a corto plazo Correcto. le pagan para que tenga la plata y a largo plazo paga unas tasas de interés bajísimas. Perú a 30 años, Perú a 30 años. 6,3%. A 9 años, 5,7%. A 15 años, 6%. Mira, A 20 años, 6,2%. Y algo que conversamos con Julio antes de mira, arrancar. tú, esto era para sedarnos antes de que Sí, nos des el dato. Era de es que avises importante que la iba a ser canción de tan- Ramones. ¿Viste que era ad hoc Sí, la sí, canción sí, de sí. Ramones? Sí, pero era de que avises que venía un dato tan duro. Claro, y algo que mencionaba Julio es que esta deuda no está emitida en dólares, sino que está emitida en moneda local, en soles, ¿no? Sí, el Perú ha incluso hecho emisiones para reemplazar emisiones anteriores. Perdón, el hechas Perú en está dólares pagando a 20 años plazo el 6% en soles, en su propia moneda. su propia moneda. Y nosotros estamos pagando a 6 años plazo el 11% en una moneda ajena. Ok, sí, no, esa es la verdad. Claro. O sea, el Perú paga en soles a 20 años el 6% y nosotros pagamos en dólares a 6 años el 11%. El 11%. Ok. Fuerte está. Más Ramones, por favor. No, ya, suficientes Ramones por el día de hoy. Sí, ya. Muy de mañana para oír tantos Ramones. Así que eso es. Ok, Eso- entonces- y eso nos va a llevar al siguiente tema, que creo que va a ser después de esta pausa. Sí, después de esta corta pausa vamos a volver a hablar, del tema deudas. Y claro, la pregunta del millón es, una deuda, y con esto vamos a irnos a la pausa, una deuda a tan corto plazo, a tan altas tasas de interés, y esto es una pregunta muy en serio, ¿será pagable? ¿Se va a poder pagar o no? Es la ¿Se va pregunta. a poder pagar o vamos a tener que entrar en la trágica historia de otra moratoria más? Que somos bastante Sí, somos bastante conocidos por una eso. tendencia a eso, amigos. Volvemos en un instante después de esta corta pausa. Ya volvemos. Volvemos, amigos, estamos aquí en Clarito, está hablando de deuda. Hemos visto que el Ecuador se está endeudando a plazos cortos y a tasas altas. Perdón, sí, a plazos cortos y a tasas altas. Mientras que en el vecindario, como decía nuestro invitado Julio Malo, hay países como Perú, como Panamá, como Chile, que se están endeudando a tasas menores y a plazos mucho más largos e incluso en moneda local. O sea, el Perú se endeuda en soles. Sí. El Chile se puede endeudar en pesos chilenos y pagando tasas más bajas que nosotros. Entonces, la pregunta aquí, Sebastián, es, ¿será sostenible, Claro. pagable, O enfrentable? sea, eventualmente la deuda, pues búscalo todos sinónimos que quieras, eventualmente la deuda se tiene que pagar, Vicente. Sí, eventualmente. Eventualmente. O sea, no hay plazo que no se cumpla ni deuda que no se pague. Pero ¿qué pasa si es que de aquí a un tiempo nos damos cuenta que, nos endeudamos otra vez más de lo que debíamos? No podemos pagar. Disculpará, pero no Disculpará, lo voy a pagar. pero claro, Dios le pague. Disculpará, señor acreedor, pero me endeudé Claro. más de lo que podía. Me Esto se endeudé conoce muy caro. como moratorias, ¿no es cierto? Sí. O la Defaults. palabra que se usa muchísimo, la palabra en inglés que se usa muchísimo, default. Defaults. Sí. Y Y en Perú le dicen perro muerto. Cuando perro no muerto. pagas tus obligaciones. Bancarrota. Sí, Ajá. ¿Perro muerto? perro muerto. Perro muerto aquí se dice cuando te vas del restaurante sin pagar. Hagamos un Bueno, perro muerto. pues Es lo mismo. Te vas sin pagar. Te vas sin pagar. Perro Ok. muerto. Ah, yo no sabía ese detalle. Perro muerto. Hagamos un perro muerto y te vas sin pagar del restaurante. Sí, cosa que no es recomendable, ¿no? ¿No? O sea, O sea, no estás- básicamente no vas a poder volver y eso también tiene que ver cuando no pagas tu deuda, ¿no es cierto? O Te ganas una mala Te reputación. ganas una mala reputación. Pero bueno, la pregunta es,
insisto, ¿no? Es una deuda tan a corto plazo, tan a tasas altas, bueno, quizás específica de estos 1.000 millones que al final son que un poco más del 1% de la producción del país. Del Esta PIB. última deuda del miércoles pasado, ¿no? Sí. Esta última deuda es un 1% de la producción del país, del tamaño de la economía del país. Tal vez esta no, pero si seguimos en esta onda de deuda de corto plazo, de altas tasas, ¿será pagable? Claro, y por eso es que esta discusión o este argumento de decir todavía tenemos un porcentaje bajo de nuestro PIB con respecto a la deuda, yo creo que pierde sentido, porque lo que hay que ver es preguntarse si vas a ser solvente o no, si vas a poder enfrentar tu deuda. Claro. Sí. Y no sé, es una buena pregunta. Porque básicamente para poder pagar tu deuda vas a tener que tener una economía que crece, que produce y que genera ingresos, ¿no es cierto? Y que genere ingresos en la moneda que vas a pagar. Exactamente. Ahora, ¿qué es una moratoria? A ver, Una definición. moratoria o default. O default. Usemos la palabra en inglés, a pesar de que sea un anglicismo, porque está muy difundida, ¿no? Aquí se ve definición de muchísimo. diccionario. Un default es un perro muerto. No es correcto. Un default ocurre cuando un deudor no cumple su obligación legal de acuerdo al contrato de deuda. Entonces, por ejemplo, ocurre default si se atrasó en un pago, ¿sí? O violó alguno de los acuerdos en el contrato. Eso también genera un default. Ya, O sea, puede ser no pago o violaste algún acuerdo, ¿sí? un convenio. La moratoria o default puede ocurrir en cualquier tipo de deuda, bonos, hipotecas, préstamos o en otro tipo de pagarés, promesas de pago. O sea, puedes no honrar tu deuda o no cumplir los acuerdos de contrato en distintos tipos de contratos. Y básicamente los default o la moratoria pueden ocurrir o porque no quieres pagar. ¿No quieres pagar? No quieres pagar. Falta de voluntad de pago. Exactamente. O simplemente no puedes. Incapacidad de pago. Exactamente. Pero al final del día el resultado es el mismo. No cumpliste con el acuerdo que tenías. Default. Default, por eso. Sí. Ahora, algo que decíamos hace un momento y tú lo dijiste, es el tema de la insolvencia y la bancarrota, ¿no es cierto? La quiebra. ¿Qué es la insolvencia? Cuando una empresa no tiene liquidez no tiene el efectivo para pagar lo que debe. Claro, pero no tiene. No Esa solamente. sería más Eso es la liquidez, ¿no es cierto, Claro, Vicente? Ya. O sea, no tienes ni los activos Sí, sí. ni la liquidez para pagar. Eso es Eso insolvente, sería ¿no es cierto? la No puedes, incapacidad económica. no puedes cumplir con tu acuerdo, ¿no es cierto? Correcto. Sí. Entonces, la insolvencia es una situación similar a la que aplica también que el deudor no puede pagar su deuda. Pero puede ocurrir por esto, porque puede ser por problemas de liquidez, ¿no es cierto? Que es algo que tú estabas diciendo. Puede ser que no pueda honrar mi deuda simplemente porque en el momento no tengo los activos líquidos para... No tengo el efectivo, Exactamente. pero sí tengo pues terrenos, casas, Exactamente. edificios, Por eso hay que ser cuidadoso, maquinaria. distinguir entre problemas de liquidez y problemas de de solvencia, ¿sí? Y ahora la bancarrota es una situación en la cual el autor no puede pagar sus deudas a los creadores. La bancarrota generalmente ocurre después de un dictamen judicial. O sea, la bancarrota es un tema más jurídico que económico. Exactamente. Y por eso es que muchas veces... Entras en bancarrota porque eres insolvente. Claro, y por lo general muchos países tienen ley de bancarrota, ¿no es cierto? Entonces, digamos, personas naturales o jurídicas que no pueden honrar sus deudas pueden acudir al sistema judicial y declararse en bancarrota. Y básicamente ahí lo que hará el juez en ese momento, aplicará la ley de bancarrota y hay una secuencia para los pagos, se protegen ciertos sus activos y ese tipo de cosas. ¿Sí? Ahora, ¿qué tipos de default hay? Porque para todo podemos clasificar. Hay tipos de default, ¿no es cierto? Entonces nos vamos a poner un poco técnicos aquí, pero creo que va a servir para ilustrar. ¿Sí? El no pago puede ser del servicio de la deuda. Por ejemplo, el deudor no realizó un pago programado. ¿Sí? Ya. O, por ejemplo, podría ser un no pago técnico. Es decir, el deudor violó alguna de las cláusulas del contrato de deuda a la que se ve comprometido. Por ejemplo, a ver, un banco le presta a una empresa y le dice, pero usted no va a repartir utilidades Exacto. hasta que no haya pagado toda la deuda. Y la empresa reparte sí utilidades. está pagando la deuda, no se atrasó en los pagos de la deuda, pero reparte utilidades. Exactamente. Podría pasar. Entonces eso vendría a ser un default. O usted no va a comprar autos de lujo para los gerentes hasta que no pague la deuda y ¡zas! La empresa va y se compra un auto de lujo para el gerente. Por ejemplo. Sería un caso de default. Un default técnico. Default técnico, es un no pero pago no- técnico. exacto. ¿Sí? Entonces el deudor violó algunas cláusulas. Ahora, dentro de las cláusulas de estas cláusulas del contrato, pues estas pueden ser positivas o negativas. Una cláusula positiva son cosas que el deudor debía mantener. Por ejemplo, relaciones de capital, de trabajo a liquidez, de corto plazo, por ejemplo. O sea, estos ratios típicos que tienen las empresas. O no repartir utilidades. O no repartir utilidades. Cosas que debía hacer. O pueden ser negativas, es decir, o prohibiciones de cierto tipo. Ya. No se puede vender tal casa o no se puede pagar dividendos, que es lo que tú estabas diciendo, ¿cierto? Pues negativas, de acuerdo. Sí. Entonces,
muchos de los contratos de deuda hay un convenio que dice que en el momento en que se viola cualquiera de las cláusulas positivas o negativas, el monto total de la deuda se vuelve exigible. Es decir, entre las cláusulas, si tú violas o entras en default, digamos un default técnico porque no cumples los acuerdos, la deuda se puede volver completamente exigible. Te pueden hacer pagar o obligar a pagar en ese momento. Yo la me totalidad endeudo a de la 20 deuda. años y me invento, voy a pagar un 20avo cada año porque estoy endeudado a 20 años. Exacto. Y estoy en el año 18 y me faltan 18 veinteavos estoy en el año 2 y me faltan 18 veinteavos por pagar y la práctica no me pueden exigir que pague nada más que el 20avo que corresponde a este año. Es verdad. Pero incumplo algo de la deuda, algo del contrato de la deuda y dicen, ¿sabe qué? Usted incumplió, usted entró en default Exactamente. y por lo tanto tiene que pagarme todo. Eso es lo que estás diciendo. Exactamente. Se puede poner peor, porque hay una cosa que se llama de pago cruzado Ya. o de no pago cruzado. Y si tú tienes más deudas e incumples en una, el resto de deudas sobre las que supuestamente no hubo default o cumpliste todos los acuerdos se vuelven también exigibles. Y esa es una práctica que existe a nivel comercial, inclusive. Una empresa que tiene deudas con varios bancos le hace default a un banco y todos los demás bancos van a hacer fila para cobrar. Para cobrarle. Ese es el concepto. Sí. Lo mismo sucede a nivel países. Sí. En el Ecuador, si no me equivoco, cuando entramos en default, en el año 99 entramos en default con los bonos Brady, automáticamente entramos en default con los bonos, con los eurobonos que teníamos emitidos al mismo tiempo, Ya, porque había claro. una cláusula de default cruzado. Ese detalle tendría que revisar, pero estoy casi seguro que así fue en el año 99. Ujú. Ahora, Entonces, la pregunta es, ¿hemos hecho muchos default en el Ecuador o no hemos hecho muchos default en el Ecuador? ¿Somos un país con una historia de moratorias o no? Eso es un tema que nos daría buena o mala fama. Y a eso vamos a entrar luego de esta corta pausa, pero no se olvide, Probanco. Grupo Promedio. Amigos, volvemos y estamos hablando de... Estamos políglotas hoy día. Pusimos una canción en inglés y encima hablamos de default. Muy bien. Estamos políglotas, hablamos varias lenguas hoy día y hablamos de economía en varias lenguas. Sí. Y hoy día vamos a hablar de... Hablamos de lenguas, es decir, es Hablamos de incomprensible. Muy bien, se entiende. Sí. Pero bueno, vamos a hablar de los defaults que ha hecho el Ecuador. Sí. Porque sí tenemos una historia ahí medio... O sea, nutrida, ¿no? nutrida. Hemos hecho más Nutrida, veces o sea, default. Sebastián, pero nutrida suena como que fuera positivo. Sí, sí, hemos hecho más veces default que las Digamos veces que hemos abultada. Abultada más que nutrida. Más veces default de lo que hemos clasificado a la Copa del Mundo. Hemos hecho unas 6 veces más default. Totalmente. No sé, unas 5 o 6 veces Sí, más o sea, default. no exageremos. ¿Cuántas A ver. veces hemos ido al mundial? ¿Cuántas veces? ¿Dos? Dos veces hemos Dos ido al veces, mundial, perfecto. sí. 5 veces más hemos hecho default. ¿Hemos hecho cuántos? 10 defaults, por 10 lo tanto. defaults. 10 defaults. Para aburrir a nuestros oyentes, voy a... Espérate un ratito. Está diciendo que el Ecuador ha hecho 10 veces default en Correcto. su historia. Pero estás contando desde la época de Sí, por preclásica. supuesto. No, desde No. que somos de Ecuador. Desde que somos República del Ecuador. Adelante, entonces. ¿Cuándo hemos hecho default? 1868, Ya, 1894, 1906, ya. 1909, 1914, 1929, 1982, 1984, 2000 y 2008. Son 10 veces. 10 veces. 5 veces más de lo que hemos ido al mundial. Ok. Hasta ahora, ¿no? O sea, probablemente la relación después pase a 3. Sí, 3 veces más. ojalá vayamos al próximo mundial, con lo cual pasaríamos a 3,33 defaults por participación en el mundial. Y para que nos sintamos bien, hemos igualado a Venezuela en el podio. Oh, muy bien. O sea, Venezuela ha hecho default el mismo número de veces. Venezuela ha hecho también 10 veces default. O sea, básicamente el Ecuador Gran probablemente sea uno de los más grandes no pagadores de la historia reciente. A ver, pero, ok, veamos los últimos defaults. A ¿Quieres ver, hablar del 2000, del 2008? en realidad fue en el 99 el default. Sí, ¿no? correcto. E hicimos las paces en el 2000. Pero claro, estamos hablando de un mundo muy distinto al que estamos hoy día. Era un mundo de tasas de interés más bien altas. Correcto. Y el Ecuador estaba con un petróleo. Les voy a dar el dato, el récord. El petróleo ecuatoriano no se había vendido tan mal como en diciembre 98, en que se vendió en $6.90 Correcto. el barril de petróleo ecuatoriano. Entonces el país estaba quebrado, no teníamos SRI, el gobierno no tenía plata para nada, para absolutamente nada. Estamos hablando de diciembre 98 y claro, el 99 es la continuación del 98. En alguito mejoró el precio del petróleo, pero el país estaba muy mal de platas.
Y hacia mediados de año el país declaró que entraba en moratoria. ¿Sí? Ahora, el país dijo que estaba en moratoria porque no tenía cómo pagar. Sí, básicamente. Y tú veías los números y decías, en realidad este país no tiene la menor posibilidad de pagar sus enormes deudas a estas tasas de interés altas, que en el mundo había tasas de interés altas, con esa crisis que tiene el país encima y con su principal producto de exportación vendiéndose Deprimido, en totalmente. 7, 8 dólares, porque había subido hasta 7, 8 dólares en estas épocas. Complicadísima época, ¿no? Claro, básicamente ahí no pagamos porque no podíamos pagar. Y el Ecuador venía saliendo además de el episodio bélico del año 95, 95. después el niño del año 97, 98. O sea, fueron varias cosas que se fueron... Crisis internacional en el 97. Correcto. La crisis rusa en el 98, Correcto. en el 98, todo se sumó y el país simplemente tenía, yo creo que el país sí tenía la voluntad de pagar, pero cuando la billetera está vacía No no hay es cuestión forma. de voluntad, es cuestión Más que de... tienes que pagar en dólares, ¿no es cierto? Sí, es cuestión de decir, disculpe, gracias por haber prestado, pero no, Pero no le puedo puedo pagar. Exacto. Esta fue la moratoria del año 2000, 99, que se arregló en el 2000, y la siguiente moratoria fue muy distinta. Año 2008. Pero la del 2008 fue muy distinta no solo a la del 2000, sino a todas las moratorias anteriores. Porque en general no habíamos pagado por algún tema de incapacidad. De que no teníamos plata, no era Exacto. falta de ganas, sino que simplemente no había plata en la billetera. Pero en el 2008, y eso fue exótico, el país tenía plata. El precio del petróleo estaba altísimo. Sí. Podíamos seguir pagando la deuda y básicamente dijimos no, No vamos a pagar. porque nos parecía que era ilegal. Ilegal e ilegítimo. Correcto, ilegal e ilegítima la deuda. O sea, no era un tema que no se pudiera pagar, sino que no se quiso pagar. Plano y llano. Bueno, esto es uno de los peores pecados en las relaciones financieras. Poder pagar y no hacerlo. O sea, no pagar porque no me da la gana, no porque no tengo plata. Porque cuando eres un banco, por lo general no tienes capacidad de adivinar lo que piensa la gente. Lo que puedes analizar es la capacidad de hacer negocios, Correcto. de vender, de generar liquidez y de honrar tus deudas. Pero si es que puedes pagar y no pagas eso, no sabes cómo anticiparlo. Claro, tú puedes anticipar que sí, este negocio le va a ir bien. Lo que no puedes anticipar es, sí, a este señor le va a coger algún día las ganas de no pagarnos y no va a pagar. Entonces ese es un espacio en que los banqueros nunca quieren estar. Si alguien puede pagar y no te quiere pagar, realmente ese no es un sujeto de crédito. Pero el Ecuador hizo eso en el año 2008. O sea, aquí hay un tema reputacional importantísimo, ¿no es cierto? O sea, una cosa es ser pobre y otra cosa es ser mal pagado. Sí. Mal Pagador. pagador. Claro, mal pagador, pero no porque tienes falta de recursos. Varias cosas, por ejemplo, porque... Ingrato. Ingrato. Porque al final quien nos presta confía en nosotros. Sí, claro. La palabra crédito viene del latín credere. De creer, de creer. Creer. Yo creo en ti, Correcto. por eso te presto. Claro. Ahora, ¿por qué generalmente ocurren los defaults soberanos? Problemas de flujo de capitales, Ya. endeudamiento fraudulento, excesos de deuda externa, una pobre historia crediticia, créditos no productivos, ingresos débiles, incremento de las tasas de interés. Pero nada de eso pasó en el Nada 2008. de eso pasó en el 2008. Simplemente ¿Pasó qué? unilateralmente decidimos que la deuda era Ilegal e ilegítima. mala deuda. Ah, cierto. Sí, no, pero era Deuda ilegal e mala, ilegítima. sí, era ilegal Sí, y sí, sí. legítima, claro. Claro. Eso es lo que se conoce como un default estratégico. Ya. Ahora, ¿qué efecto tiene hacer un default estratégico en el cual la única razón es falta de voluntad? Nos ganamos un mal nombre. Exactamente. O sea, en el momento creo que juramos que hicimos un gran negocio, ¿no es cierto? O sea, el Bueno, si gobierno juró cambiamos que 3 mil millones de dólares por mil, les pagamos 1.000 millones y nos redujimos la deuda en 3 mil. Claro. ¿Y eso Entonces, fue por qué? Porque los acreedores básicamente dijeron, entre meterme en una bronca con el Ecuador o aceptar un tercio, mejor acepto un tercio y no le vuelvo a prestar nunca Sí, más. Hubo un intercambio, hubo una compra de Sí, claro. a descuento. Claro, pero la pregunta es, ya, nos ganamos una mala fama y eso qué efectos tiene a futuro. probablemente A que te futuro, cobren. cuando vuelvas a pedir plata, vas a encontrar menos gente que quiera prestarte, por ende va a haber menos oferta y por ende el precio al que vas a levantar esos recursos o tomar la plata va a ser mucho más alto. O sea, podemos decir que La tasa que estamos pagando ahorita... puede 1.000 estar conectada millones con a eso. 6 años, a 10,75, tendrá mucho que ver con esto. Sí, en definitiva lo que generas es el costo de haber o el beneficio, el ahorro que tuviste en el año 2008, quizás lo estás pagando hoy Con día. creces, además. Creces. Sí, claro. Seguro. Ok. Ok. Entonces, date mala fama y paga altas tasas. Paga altas tasas. Eso sería la máxima en el tema de hoy, mercado ¿no es cierto? financiero. Claro. Date mala Pero fama. aquí y quiero paga añadir una altas cosa, tasas. porque el que se esté endeudando este rato no es el que va a terminar pagando. Ah, no, pues desde aquí a 6 años se Exactamente. paga. Sí.
Entonces, no sé si te parece que nos vayamos con los Ramones otra vez, Vicente. No, yo quisiera aprovechar estos últimos segundos que nos quedan para agradecer a ese montón de gente que nos oye, que nos comenta, que nos ha ayudado mucho con En Twitter y sus Facebook. gentiles comentarios. Ivonne Ramia, muchas gracias, qué gentil comentario. Como siempre, a la chica Velcro, muchas gracias. Chica Velcro. Sí, no, es una de nuestras oyentes queridas. Alicia Arroyo, sí, normalmente el programa sale los miércoles de la semana pasada, salimos en otra fecha por un tema de horarios. Y a toda la gente que nos sigue, tenemos ya a estas alturas del partido 1100 seguidores, No. 1110 seguidores tenemos ya a estas alturas del partido. Y Bien. es chévere sentirnos así, que seguidos, nos alegra Eso es mucho. bueno para el ego, así. Sí, nos sube un poquito el ego el Claro. que tengamos más de 1000 seguidores. Y les mandamos un abrazo fuerte desde aquí, desde Radio Democracia. Sebastián Oleas, Vicente Albornoz con nuestro invitado de hoy, Julio Malo. Una buena semana. Chao. Gracias. Chao.